flujo sanguíneo, el sistema linfático, mediante las vías aéreas o ya sea una extensión directa hacia otros órganos. Las manifestaciones clínicas de la tuberculosis suelen ser variables. Habitualmente se van a distinguir manifestaciones que son de carácter general y otras que ya van a ser específicas dependiendo del órgano o el sistema donde ésta se encuentre la lesión. Se va a desarrollar en el organismo mediante dos etapas. La primera va a ocurrir cuando un individuo sano se va a exponer a microorganismos provenientes de un individuo que ya posee la enfermedad de tuberculosis. La segunda etapa consiste cuando ya el individuo infectado desarrolla la enfermedad y empieza a presentar las manifestaciones del cuadro clínico. Entre estas manifestaciones clásicas se encuentran la pérdida de peso, la astenia, anorexia, se puede presentar febrículas que son de predominio vespertino y una sudoración nocturna. Alrededor del 20% de los casos se puede presentar como una tuberculosis asintomática, la cual se puede diagnosticar mediante el estudio de contacto de un enfermo de tuberculosis. Para el año 2018, El Salvador notificó 3.615 casos de TB de todas las formas, con una tasa de 54.4 contagios por cada 100.000 habitantes. El total de casos del 79.8%, ¿cómo? Correspondían a casos bacteriológicamente positivos. Cabe recalcar que en El Salvador la TB aún representa una amenaza para la población y principalmente para los grupos que presentan factores vulnerables. Siguiente. Bueno, antes de entrar de lleno con lo que es la temática como tal, es importante tener en cuenta ciertos conceptos, cierta terminología que se nos da en las guías clínicas y también en los lineamientos para el control y la prevención de la tuberculosis. Entre los conceptos más importantes tenemos el concepto de abandono. Cuando hablamos de abandono nos referimos a que ha habido una pérdida en el seguimiento. En todos aquellos pacientes que han recibido tratamiento para tuberculosis, por lo menos durante un mes, y lo han interrumpido por 2 meses consecutivos o más. Eh, También debemos registrar aquellos pacientes que fueron diagnosticados con tuberculosis y que no iniciaron un tratamiento. Otro concepto muy importante a tener en cuenta es el concepto de abandono recuperado con bacteriología positiva. Nos referimos a aquellos pacientes con un tratamiento después de pérdida en cuanto al seguimiento, que fueron tratados previamente por tuberculosis bacteriológicamente positiva y declarado pérdida del seguimiento al final del tratamiento más reciente. Eh, Otro concepto muy importante es el de caso nuevo. Caso nuevo se refiere a los pacientes con diagnóstico de tuberculosis, ya sea pulmonar o extrapulmonar, que nunca han sido tratados como tuberculosis o que han tomado medicamentos antituberculosos, pero por menos de un periodo de un mes. Tenemos el concepto de paciente curado. Nos referimos a aquellos pacientes con tuberculosis confirmada bacteriológicamente al inicio del tratamiento y que presentan una baciloscopía de esputo o cultivo negativo en el último mes de tratamiento, o al menos en una ocasión previa. Eh, el concepto de fracaso es en aquellos pacientes con tuberculosis cuya baciloscopía o cultivo en esputo es positivo en el quinto mes o posterior durante el tratamiento. Paciente con recaída nos referimos a aquellos que han sido previamente tratados por tuberculosis bacteriológicamente positiva y que fueron declarados curados, eh, o en el caso de que el tratamiento haya sido completo al final de su último ciclo de tratamiento y que ahora son diagnosticados con un episodio recurrente de tuberculosis bacteriológicamente positiva, independientemente del periodo de tiempo. Eh, Luego tenemos el término de sintomático respiratorio. Eh, Nos referimos a que una persona cumple con este criterio en caso de que sea mayor o igual de 10 años y que presente tos con expectoración por más de 15 días. Eh, Luego tenemos el término de tuberculosis presuntiva. La tuberculosis presuntiva es en aquella persona que presenta signos y síntomas sugestivos de tuberculosis y que antes haya sido conocido como sospechoso de tuberculosis. También tenemos el término de multidrogo resistente.
que esto nos indica que ha habido una resistencia a los fármacos antifímicos como la isoniazida y la rifampicina en forma simultánea. Es importante hacer una distinción de este término con otro muy similar que es el de polifarmacoresistencia. Sin embargo, esto es diferente porque nos dice que ha habido una resistencia a más de un medicamento antituberculoso de primera línea, siempre y cuando no incluya la isoniazida o la rifampicina a la vez. Y también tenemos el término de bacilífero, que nos referimos a aquellos pacientes que mediante una prueba de baciloscopía de esputo positiva se comprueba que tienen la capacidad de transmitir bacilos infectantes de tuberculosis. Siguiente. Como en la epidemiología tenemos que... ¿Me escucha, doctor? ¿Se me escucha? Sí, Sí, yo le escucho bien. Bueno, siguiendo con la epidemiología, tenemos que El Salvador es un país es el país centroamericano más pequeño y más densamente poblado, y fue categorizado como un país con carga baja, donde la incidencia actual a la tuberculosis es alta en poblaciones vulnerables. Quiere decir en personas que padecen VIH y personas privadas de libertad. La incidencia fluctúa en las regiones debido a la accesibilidad y la disponibilidad de recursos. Siguiendo según los datos del MinSal, El Salvador registra que en el año 2016 se diagnosticaron 3.030 casos de tuberculosis, lo cual representa una tasa de 46.5 por cada 100.000 habitantes. Del total de casos, el 71%, o sea, 2.154 fueron bacteriológicamente positivos, o sea, que son casos altamente contagiosos de la enfermedad. En el año 2017, la incidencia de la tuberculosis fue de 72 por cada 100.000 habitantes, lo cual representaba un 43% del aumento de la tasa, de 41 por cada 100.000 habitantes del 2014, ya que la incidencia fluctuaba en las regiones vulnerables antes mencionadas, y debido a la accesibilidad y a la disponibilidad de los servicios, esta fue aumentando. Para el año 2018 se notificó que hubieron 3.615 casos de tuberculosis, de todas formas, con una tasa de 54.4 contagios por cada 100.000 habitantes. De este total de casos, el 79.8% corresponden a casos positivos que son muy contagiosos, y según los grupos, 56% corresponden de centros penales, de los privados de libertad, 32% de la población en general que se atienden en el MinSal, y 12% que corresponden a la población asegurada, o sea, del IS, del seguro. También es importante destacar que en El Salvador la tuberculosis aún representa una amenaza en la población, generalmente, en la población general principalmente, para los grupos que muestran vulnerabilidad. El análisis epidemiológico en el país se presenta en dos ámbitos. Están en las personas que en general, y el segundo, el escenario que es completamente diferente, que es en la situación al interior del sistema penitenciario con las personas con las personas privados de libertad. Según la OMS, se trabaja con los países para alcanzar un objetivo de desarrollo sostenible, que este tema corresponde garantizar una vida sana, promover el bienestar para todas las edades, y proponer una meta en el 2035
para poner fin a las epidemias de SIDA, tuberculosis, malaria y otras enfermedades transmisibles. Para la tuberculosis significa reducir en un 90% los casos y un 95% las muertes que ocurrieron en el 2015. Para el logro de esta meta se requiere contar con planes de trabajo estructurados, basados en información confiable, con adecuada atención de salud, y que eso requiere un tratamiento estrictamente supervisado, porque hay personas que toman el tratamiento y lo interrumpen. Y también está la participación de toda la sociedad, o sea, un enfoque intersectorial, y fomentar investigaciones operativas para orientar ajustes al abordaje del país. También tenemos que, en la siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahí se ve una tabla epidemiológica, se ve un mapa de los casos de tuberculosis notificados por cada departamento de El Salvador, y ahí resalta que el departamento más elevado de casos es San Salvador, teniendo como finalidad de 892 casos. Y si vemos en la gráfica de abajo, se ve desde el año 2002 al 2018, donde vemos donde resalta que en el año 2017 y 18 se refleja una mayor incidencia en los casos de personas privadas de libertad. Y se ha buscado como bueno, hay algunas amenazas acerca de que, ¿cómo explicar? La mayor amenaza epidemiológica es la carga de la tuberculosis en el sistema penitenciario, porque el riesgo de infección de los tubérculos dentro del sistema penitenciario es 99 veces mayor que en la población general, debido a un dramático aumento de la población de privados de libertad en los últimos 3 años, según el MinSal y la Dirección General de Centros Penales en el año 2019. El número de casos detectados de tuberculosis ha aumentado considerablemente desde el 2016. En el 2017, el número de casos de tuberculosis en centros penales sobrepasó la población en general. A menos que el brote de la tuberculosis se contenga, existe el peligro que se expanda en la población general porque cuando los privados de libertad quedan libres pueden seguir contaminando. Entonces, y también se eleva la posibilidad de que los pacientes tuberculosos multidrogoresistentes se expandan debido a la falta de seguimiento del tratamiento que tienen los privados de libertad. Gracias. Vaya, para poder empezar a hablar de la fisiopatología de la tuberculosis, primero es importante recordar que nuestro organismo tiene ciertos mecanismos de defensa mediante los cuales trata de impedir que los microorganismos puedan ingresar a este y nos hagan daño. El primero de estos son nuestros cornetes y nuestras brisas, que son los pelitos que encontramos en los orificios nasales. Tenemos nuestro epitelio traqueobronquial y los cilios, los cuales van a atrapar los microorganismos en el moco presente en ellos y a través de ellos los van a barrer para que estos sean expulsados de nuestro cuerpo. Tenemos también los reflejos nauseosos y los tusígenos, los cuales de igual forma permiten la eliminación de los patógenos. Y finalmente tenemos a los macrófagos alveolares que al ingresar un organismo hasta estas áreas, ellos se encargarían de fagocitarlo y de eliminarlo. Pasala, por favor. También es importante que recordemos un poquito la microbiología del Mycobacterium tuberculosis. Este es un bacilo aerobio estricto que mide alrededor de 4 micras de largo. Es un bacilo ácido alcohol resistente, es inmóvil, no forma esporas, no forma cápsulas y tiene un crecimiento lento.
En la envoltura de esta micobacteria va a poseer peptidoglicanos, arabinogalactano, ácidos micóticos que representan alrededor del 50% de su estructura, el lipoarabinobanano, que esto va a ser importante un poquito más adelante, y glucolípidos. El Mycobacterium tuberculosis es capaz de sobrevivir durante meses en el esputo si este es mantenido en un lugar fresco y oscuro, y puede permanecer durante semanas en alfombras, en cadáveres, en papel, en ropa, o muy bien en el polvo que encontramos en nuestro ambiente. Sin embargo, él es muy sensible al calor, a la luz solar y a la luz ultravioleta. Para la transmisión del Mycobacterium tuberculosis generalmente a través de gotitas o flush. Sin embargo, también se puede transmitir a través de fomites. Pásala, por. Ahora, ya entrando en la fisiopatología como tal, la micobacteria, debido al pequeño tamaño que posee, va a evadir la mayor parte de los mecanismos de defensa que posee nuestro organismo. Por tanto, va a llegar hasta los alvéolos. Una vez en el alvéolo, esta va a ser fagocitada por el macrófago. Normalmente el macrófago lo que haría es que realizaría una fusión entre su fagosoma y su lisosoma, y con esto podría eliminar al microorganismo. Sin embargo, el Mycobacterium tuberculosis, como antes les mencionaba, en su pared posee el lipoarabinomanano, que esto se va a encargar de inhibir esa fusión. Por tanto, el macrófago no va a poder destruir al microorganismo. Esta micobacteria se va a empezar a replicar dentro del macrófago hasta que el macrófago explota y sigue su multiplicación dentro del parénquima pulmonar. Van a haber células inflamatorias que van a ser llamadas hasta el área y se va a originar una neumonitis localizada. Aquí se van a empezar a activar los mecanismos de defensa y van a aparecer los linfocitos T. Estos linfocitos T se van a encargar de reconocer a la micobacteria y van a empezar a producir el interferón gamma. Este interferón gamma va a funcionar como un activador para los macrófagos para que ellos empiecen a destruir a esta micobacteria. Durante las primeras semanas de esta infección, muchos de los macrófagos que están infectados van a migrar hacia los ganglios linfáticos regionales, como por ejemplo son los ganglios ileares y los mediastínicos. Aquí van a acceder al torrente sanguíneo y van a empezar a diseminarse a todas las partes del cuerpo, aunque tiene predilección por algunos lugares, como son las regiones apicoposteriores de los pulmones, las epífisis de los huesos largos, los riñones, y cuerpos vertebrales, y lo más temido, que es la diseminación hacia las meninges. Ante esta multiplicación de las micobacterias, los macrófagos, los linfocitos T, los neutrófilos, las células epiteliales se van a encargar de encapsular a las micobacterias hasta formar un granuloma. Adentro de este granuloma se va a producir una lisis de las bacterias mediante la secreción de perforinas, de gamsinas, del factor de necrosis tumoral e interferón gamma. Sin embargo, no únicamente van a ser destruidas las micobacterias, sino también el tejido pulmonar que se encuentre dentro. Y es donde podemos observar estos centros gaseosos y necróticos que forman los focos infecciosos. Estos focos infecciosos pueden dejar una cicatriz fibronodular que puede estar en uno o ambos ápices pulmonares, y a esto se le va a conocer como un foco de Simón. Generalmente estas van a ser producto de una diseminación vía hematógena desde un sitio hasta otro de la infección. Si aparecen pequeñas zonas de consolidación, esto va a ser llamado un foco de Gone. Si el foco de Gone presenta además una afección ganglionar, se convierte en un complejo de Gone. Y si este complejo se calcifica, se transforma en un complejo de Ranke. Puedes pasarla, por. Aquí podemos observar cómo se vería un pulmón con un linfonódulo tuberculoso. Si lo vemos, está en la parte central. Aquí podemos observar el centro con necrosis gaseosa. Del otro lado podemos observar que hay numerosos granulomas, los cuales confluyen y son característicos de la tuberculosis miliar. Pásala, por favor. Ahora, una vez ya tenemos la infección primaria, esta puede tener varias vías. Puede ser una primaria progresiva en la cual la respuesta inmune no fue suficiente, no se logró controlar la infección y esta se va a diseminar vía hematógena, a veces linfática, y es lo que da lugar a lo que mencionamos, que era la tuberculosis miliar. También puede quedar como una infección latente,
en la cual la infección está contenida, está dentro del granuloma, la persona no es infecciosa y ahí permanece por el resto de su vida. Se mencionaba en una literatura que la mayoría de las personas tenemos un granuloma dentro de nuestros pulmones, ya que hemos estado expuestos en algún momento ante una persona con tuberculosis, sin embargo no presentamos síntomas. O también se puede dar una infección secundaria, que esta es ante una inmunosupresión, que se da una reactivación de la infección que había quedado latente, o bien puede ser por una reinfección. Y esto va a provocar que haya una proliferación de las micobacterias y se dé el desarrollo de la enfermedad como tal, repitiendo el ciclo. Existen algunos factores de riesgo que pueden predisponer a que disminuya el sistema inmunológico y nos predisponga a padecer de esta enfermedad, como por ejemplo son el VIH-Sida, los extremos de la vida, la desnutrición, las personas con diabetes mellitus, el hacinamiento, que es muy común en nuestro país, como mencionaba mi compañera, dentro de las cárceles o incluso en las colonias. También se mencionaban patologías como el linfoma de Hodgkin, las leucemias o el uso de inmunosupresores en caso de que haya habido un trasplante de algún órgano o por alguna enfermedad sistémica. Pasala, por favor. Con respecto a las manifestaciones, estas pueden ser tanto pulmonares como extrapulmonares. A su vez, las pulmonares se van a subdividir en primarias y en secundarias. Se va a tener afectación tanto respiratoria como sistémica y las manifestaciones clásicas no son específicas, entre las cuales está la pérdida de peso, la anorexia, astenia, febrícula de predominio vespertino y sudoración nocturna. Siguiente. El síntoma más frecuente es la tos y este puede evolucionar de semanas a meses. Al inicio se va a tener una tos seca, pero a medida se van desarrollando lesiones necróticas y cavitarias se vuelve una tos productiva. El esputo al principio va a tener características mucosas, luego se puede volver purulento y en algunos casos puede llegar a presentar restos hemáticos. También puede presentarse disnea en etapas avanzadas y esto se va a asociar a una destrucción del parénquima pulmonar y también puede ser por un derrame pleural. En algunos casos también se puede presentar dolor pleurítico. Siguiente. Con respecto a la tuberculosis primaria, en la mayoría de los casos va a ser asintomática y en algunos también se puede presentar fiebre, dolor pleurítico o retroesternal. Si se acompaña de síntomas y pruebas radiográficas o ambas, la enfermedad se va a denominar tuberculosis primaria manifiesta o abierta. En la radiografía de tórax se puede observar el foco de Gaume, que más antes lo mencionaba la compañera, que es cuando hay un granuloma en el parénquima, y también posteriormente el complejo de Gaume, cuando el granuloma ya se ha acompañado de una linfadenopatía, y posteriormente el complejo de Ranke, que es cuando el complejo de Gaume ya se calcificó. La siguiente. Con respecto a la tuberculosis secundaria, esta va a afectar principalmente la parte posterior de los lóbulos superiores y es porque hay una reactivación del foco latente. Se van a poder observar cavitaciones en niveles hidroaéreos, los cuales están porque previamente había un granuloma que se calcificó y luego pasó por licuefacción y quedan las cavitaciones en el pulmón. A la vez puede cursar con disnea y en algunas ocasiones con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda del adulto. A veces puede ocultarse roncus, un soplo anfórico en las cavidades grandes. Y con respecto a las manifestaciones hematológicas, puede haber leucocitosis, trombocitosis y un mínimo incremento de la velocidad de sedimentación. Sí. Bueno, continuando con las formas extrapulmonares de TB, entendemos que en sí una forma extrapulmonar, pues nos vamos a referir a cualquier caso de TB bacteriológicamente confirmado o incluso clínicamente diagnosticado
que involucra pues otros órganos que no son los pulmones, ¿verdad? Principalmente los los sitios en los que con más frecuencia se va a evidenciar este tipo de TB. Pues primeramente tenemos los ganglios linfáticos, también tenemos las pleuras, el aparato genitourinario, huesos y articulaciones, meninges, peritoneo y pericardio. A medida va avanzando eso, pues vamos a ver de que también debido a la diseminación hematógena que presentan a los pacientes infectados por VIH, la TB extrapulmonar va a ser inclusive más frecuente en ese tipo de pacientes. Siguiente, por favor. Empezando con la tuberculosis de ganglios linfáticos o la linfadenitis tuberculosa. Esta es el tipo de TB extrapulmonar más frecuente que se va a presentar principalmente en los sujetos infectados por VIH y en niños. Aproximadamente menciona la literatura que el 35% de los casos de TB extrapulmonar pues, va a ser debido a la linfadenitis, ¿verdad? El ataque ganglionar tuberculoso pues tiene como manifestación principal pues una adenomegalia. Esta suele ser de característica indolora y puede localizarse en cualquier territorio ganglionar. Sin embargo, pues principalmente se va a localizar en lo que son los ganglios laterocervicales y supraclaviculares, que los conocemos como la escrófula, ¿verdad? Ahora, para el diagnóstico en sí de este tipo de TB extrapulmonar, pues la biopsia nos va a permitir alcanzar una confirmación diagnóstica hasta del 80%. Pero eso más que todo en los casos VIH, de pacientes VIH negativos. Perdón. Y en VIH positivos principalmente vamos a obtener el diagnóstico mediante el examen bacteriológico. Esto es debido a que en sí, ¿cómo le podemos explicar? De manera típica vamos a encontrar lesiones granulomatosas en los pacientes VIH negativos que van a presentar o inclusive no puede presentar bacilos ácidos resistentes visibles. Entonces, la diferencia es de que en sujetos infectados por VIH, los granulomas no van a estar como bien organizados o conformados e inclusive en algunos casos no se llegan a ver. Entonces, eso agregado de que tenemos como un número de bacteriológico, un número de recuento bacteriológico mucho mayor que en sujetos de VIH seronegativos, por eso se puede hacer el diagnóstico en ese tipo de pacientes. Para realizar el diagnóstico diferencial en ese tipo de TB extrapulmonar, pues vamos a incluir diversos como trastornos infecciosos, como lo tenemos enfermedades neoplásicas, por ejemplo, linfomas o carcinomas metastásicos, y trastornos inclusive poco comunes como lo son la linfadenitis histocítica necrosante. Sin embargo, la evolución del tratamiento de este tipo de TB extrapulmonar es bastante favorable. Siguiente, por favor. Continuando con la tuberculosis pleural o pleuritis tuberculosa. Pues esta afectación es, pues, como su nombre lo dice, pues en la pleura se va a observar aproximadamente en un 20% de los casos de TB extrapulmonar. Y esta va a ser originada como una respuesta de hipersensibilidad a antígenos micobacterianos, como sucede en los casos de acumulación de líquido en el espacio pleural. O también puede deberse la respuesta por la propagación de la inflamación del parénquima pulmonar, como puede suceder en muchos casos de pleuritis. Ahora bien, la pleuritis tuberculosa, esta pues, se puede presentar de forma muy aguda y clínicamente se va a manifestar con dolor en punta del costado de pues, manera intensa, disnea y fiebre. Generalmente en los pacientes va a tener como un inicio más solapado que involucra lo que es un síndrome tóxico, febrícula e inclusive dolor pleurítico. En pocas ocasiones el derrame que se llega a ocasionar en este tipo de pacientes pues, va a ser masivo, menciona la literatura, y la verdad solamente va a alcanzar como un tercio de lo que es el eutórax. Ahora, los datos que nosotros vamos a encontrar en la exploración física pues van a ser los propios del derrame pleural, que son la matidez a la percusión y la ausencia de ruidos respiratorios. También para realizar lo que es el diagnóstico es pues, muy necesario realizar lo que es una toracocentesis para ayudarnos así a establecer lo que es la naturaleza del derrame y poderlo diferenciar de, pues, de otras manifestaciones, de otro tipo de trastornos que presente. Ese tipo de líquido que vamos a obtener mediante la toracocentesis, vamos a ver de que su característica principal es de que es de color ámbar, en ocasiones puede ser hemorrágico y es de característica exudativa.
Normalmente este va a presentar una concentración de más del 50% de proteínas en suero. También presenta lo que son concentraciones bajas de glucosa, un pH aproximado de 7.3 y pleocitosis. Siguiente, por favor. Vaya, y si Bueno, hacemos una toracocentesis y encontramos que es un líquido exudativo y que tiene linfocitosis, proteínas altas, LDH, ¿qué sería el primer examen que mandaron? Si estamos sospechando TB. una vaciloscopía. Una vaciloscopía del líquido. Doctor, no se le Perdón, escucha. que entró una llamada. Ok. Oye. Sí, ahorita sí. Vaya, y cuando sospechamos que es una tuberculosis, el paso siguiente que nosotros hacemos en un paciente que tiene, aprovechando que tiene agua, porque cuando yo tengo un paciente que tiene derrame y tiene una cantidad importante, me es seguro tomar una biopsia pleural, ¿verdad? Porque ustedes saben que en la biopsia pleural uno o lo hace con una aguja que uno dispara o mete una aguja dentro de la cavidad y trata de morder la pleura parietal, es decir, el revestimiento ese que cubre las costillas. Entonces, si tenemos un paciente con un derrame pleural y nosotros vemos que es exudativo, que es a predominio de linfocitos, etcétera, le sospechamos que es tuberculosis, por regla general, tomamos la muestra de la toracocentesis, mandamos vaciloscopía y de una sola vez tomamos unas 5 o 6 muestras de pleura, es decir, tomamos biopsia pleural, aprovechando que tenemos agua, porque acuérdense que el agua nos da seguridad, porque si no tengo agua, lo que voy a hacer es que voy a provocar un neumotórax. En cambio, con agua yo puedo entrar fácilmente y tomar muestras sin que me provoque mayor cosa. Entonces saco y mando las muestras a donde la patóloga. Pero también, que son las cosas que siempre se les olvida, de esas muestras agarro una y le hago un macerado y también le puedo mandar una vaciloscopía del macerado de la pleura. Es decir, no sé si ustedes alguno ha visto esos tubos de macerado, pero los tubos son como que ustedes tuvieran un condón y tuvieran en el condón en la parte de adentro una textura como de una lija y encima viene otro tubo, es decir, como que tuvieran otro condón más chiquito. Entonces ahí se mete el pedacito de tejido y el otro también tiene una textura rugosa en la punta. Entonces le echamos unas gotas de líquido y cuando nosotros estamos enroscando, está traccionando los dos tubos. Entonces está macerando, está como triturando el tejido y eso es lo que nosotros le mandamos una vaciloscopía. En un montón de pacientes tenemos éxito en eso. Ahora el rendimiento diagnóstico ha aumentado porque el seguido de un equipo de ecografía o de una ultrasonografía. Entonces cuando nosotros vemos el líquido pleural y de repente vemos un nódulo, ahí tratamos de tomar biopsia porque aumentamos el rendimiento diagnóstico. Entonces, y muchas veces nosotros mandamos la vaciloscopía pleural y no es nada, pero se la mandamos al tejido y ahí nos sale, o la patóloga nos dice que hay necrosis caseosa con células tipo Langhans, o nos dice de que tiene grandes granulomas y que es compatible con tuberculosis. Entonces muchas veces con eso hacemos diagnóstico. Seguí. Gracias, doctor. Bueno, continuando con lo que es la tuberculosis genitourinaria. Esta, pues, ya constituye aproximadamente entre un 10 a un 15% de los casos de TB extrapulmonar. Esta puede llegar a lo que es afectar a cualquier parte del aparato genitourinario,
y van a en sí lo que es a predominar lo que son los síntomas locales, como lo que es la poliuria, la disuria, hematuria, dolor abdominal o inclusive en algunos casos dolor de costado, ¿verdad? La enfermedad de este tipo de TB extrapulmonar se va a identificar la verdad como ocasionalmente, porque muchas veces pasa lo que es como desapercibida o asintomática, y hasta que en sí la TB llega a ocasionar un daño estructural masivo en lo que es el riñón o significante, es entonces donde ya pues se puede llegar a comprobar la presencia de ese tipo de TB. En un mayor del 90% de los casos, el EGO o examen general de orina nos va a servir para identificar piuria, hematuria y los cultivos negativos de bacterias. En este caso, pues si evidenciamos esto, pues vamos a ver de que la identificación de micobacterias en el cultivo principalmente se va a tomar lo que son 3 muestras de orina siempre pues, por la mañana. Es muy recomendable para poder obtener un diagnóstico más certero. Este tipo de TB se va a diagnosticar lo que es principalmente en mujeres, a diferencia de los hombres, ya que pues, en mujeres va a llegar a afectar estructuras como lo que son la trompa de falopio, endometrio, y que inclusive pues, va a llegar a ocasionar lo que es esterilidad, dolores pélvicos y trastornos menstruales. Por eso es que un poco más como común poderlo identificar con más facilidad en mujeres. Siguiente, por favor. Les voy a contar un caso. En maternidad, una vez una chica de 21 años llegó referida del hospital de Cojutepeque por un diagnóstico de un cáncer de ovario. Entonces la cipota le iban a hacer una laparotomía exploratoria porque le tomaron un ultrasonido y en el ultrasonido los radiólogos ponen tienen una escala como para decir, de acuerdo a las formaciones vasculares y esas cosas, poder decir la sospecha de malignidad que la paciente tiene. Entonces, la chica iba con edema de miembros inferiores hasta las rodillas, con fobia, una desnutrición severa. Y me pidieron que le evaluara porque tenía tos. Entonces le tomaron una radiografía y vieron que tenía unas lesiones y las reportaban como metástasis. Entonces le hice la evaluación, pero obviamente, pues ustedes recuerden que es de ver tantísimos pacientes y todos los días, ¿verdad? Entonces le hice la evaluación y cuando le hice la evaluación, en el lóbulo superior, en el segmento ápico, en el ápico posterior derecho, tenía unas lesiones como cavitadas. Entonces le tomamos una radiografía que llamaban a decir ustedes cómo se llama esa proyección. Entonces, y en efecto habían unas cavernas. Entonces, le pregunté a la chica si ella en su casa o donde vivía era de un pueblo, no me acuerdo cómo se llamaba, si ellos tenían la costumbre de comer leche cruda. Y me dijo que sí, que en efecto ellos tenían ganado y pues solo ordeñaban y se tomaban la leche. Entonces, cuando ya vi los reportes de la ultra, que decían de que hasta estaba obstruyendo el edema, estaba obstruyendo un uréter, que era lo que le provocaba el lobo, y a la chica le pusieron una sonda. Entonces lo que hicimos fue que, bueno, hicimos un recambio de la sonda porque realmente la sonda estaba mal y sí le costaba orinar, y cuando la pusimos, le mandamos coloración de Zinc-Nielsen, es decir, buscando bacilos. Y además la chica tenía un poco de ascitis. Entonces también le hice una paracentesis y le tomé muestra. A las dos cosas le mandamos Zinc-Nielsen. ¿Y qué otro examen le podemos mandar a los líquidos? Aparte de las baciloscopías. ¿Alguien del grupo que tenga métodos diagnósticos? Cultivo de esputo. No, que la chica tenía ligera tos, no.
La prueba de tuberculina. Amenaza. pH. La prueba de tuberculina ya les voy a decir yo. Pero en términos, bueno, no les voy a decir de una sola vez, esa cosa no la manden, que más lo que los va a confundir, no sirve de nada. Ajá. La prueba de GeneXpert. GeneXpert es uno. ¿Qué más? La de ADA. El ADA, ¿verdad? Entonces, le mandamos ADA, le mandamos la PCR, RT, la que conocemos como GeneXpert. Pero aquí hay que tener cierta salvedad. Ustedes saben de que la PCR-RT el GeneXpert es igual que la prueba para SARS-CoV-2, solo que esta solo detecta, así como la prueba de SARS-CoV-2 solo detecta 3 genes del coronavirus 2, el GeneXpert detecta unos genes solo para Mycobacterium TB. ¿Sí? Pero no detecta otro tipo de Mycobacterium. Entonces, por eso es de que les quiero contar este caso, porque le mandamos y la doctora me dijo, la oncóloga, mire doctor, la voy a pasar, me dijo, al áparo, porque fíjese que el GeneXpert le salió negativo. Entonces yo le digo, no, pero mire, esperemos los otros resultados, porque el GeneXpert solo detecta Mycobacterium TB. Pero lo más seguro es que esta chica, como estaba dándole con ganas a la leche cruda, ¿qué tipo de Mycobacterium cree que tenía? Bovis, doctor. Mycobacterium bovis. Entonces, ese no lo detecta la PCR-RT de GeneXpert, porque solo detecta Mycobacterium TB. No puede detectar Chernolay, no puede detectar ningún otro tipo de Mycobacteria, solo TB. Y de una sola vez te dice qué genes son los que están. De acuerdo a los genes que tiene, es que el reporte te dice, se detecta Mycobacterium TB resistente a rifampicina o resistente a lisoniacina o a los dos, de acuerdo a lo que encuentran, porque es una prueba, recuerden, genética, molecular en tiempo real. Eso quiere decir la PCR-RT, o como deberíamos de decir nosotros, RCP-TR, ¿verdad? Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. Entonces, salió negativa, pero el ADA salió bastante positivo y además le damos vaciloscopías en las heces, porque la chica tenía 10 días de diarrea. Entonces, le dejamos coprocultivo, VAR y no VAR, de heces y de orina, de líquido acítico. Le dejamos además LDH de líquido acítico, proteínas de líquido acítico. Le dejamos el ADA de líquido acítico y de la orina y el GeneXpert. Los GeneXpert obviamente salieron negativos, pero todo lo demás salió positivo. Se detectaron un montón de bacilos y entonces suspendimos la cirugía, ¿verdad? Porque lo más probable que esta chica tenía era tuberculosis. Además enviamos la radiografía y vimos que tenía unas cavernas en el lóbulo superior. Era una chica que no era VIH, entonces lo más seguro es que eso era. Le iniciamos tratamiento, empezó a ganar peso, comenzó a orinar bien, se le quitó la masa que tenía en el anexo derecho, le hicimos una ecografía abdominopélvico control y había disminuido de tamaño, entonces ya la oncóloga pues ya se pudo lavar las manos y voy a decir, bueno doctor, mire, de verdad ese paciente no es mía, lo que tiene es tuberculosis. Y el cultivo, pues ustedes saben cuánto se tarda el cultivo VAR. ¿2 horas? No, el cultivo no. ¿Cuánto se tarda? De 2 a 4 semanas. El no VAR, es decir, el corriente que ustedes se toman de la piel o de lo que ustedes quieran, el corriente, un cultivo para una neumonía, el cultivo no VAR,
ese se tarda 72 horas o 3 días. De ahí los cultivos VAR, es decir, para bacilos ácido alcohol resistente, son colonias de crecimiento súper lento. Y estos se tardan 6 a 8 semanas. Entonces, por eso es de que nosotros no podemos estar esperando ese tiempo sin darle tratamiento al paciente. Hace poco también tuvimos un caso a un paciente que le hicimos una endoscopía y todo le salió negativo, hasta el GeneXpert. Pero gracias a Dios pudimos presionar a la gente de la unidad de salud, que ven que a veces se ponen locos, que si no tienen una biopsia, porque la biopsia solo decía que habían granulomas, pero no había células gigantes tipo Langhans, ni tampoco había necrosis gaseosa. Entonces, pero en un hombre joven, ¿qué otra cosa puede tener aparte de un hongo o algo así que en una biopsia de pulmón? Entonces, le inicié una cosa que se llama prueba terapéutica, que si ustedes lo buscan existe. Es decir, yo le doy tratamiento para tuberculosis y veo los 15 días siguientes. Si el paciente mejora, pues lo más seguro es que es tuberculosis y me quedo esperando los cultivos. Y justamente en esos 2 pacientes hicimos eso. Y en 6 a 8 semanas, el de la chica salió que era Mycobacterium bovis y el de este joven que les digo que le hicimos una endoscopía, que lamentablemente todo salió negativo, salió un bacilo de, un cultivo 3 cruces de Mycobacterium TB. Pero por eso les digo, a veces es muy difícil el diagnóstico, porque ustedes tienen que buscar hasta donde sea. Entonces yo por eso siempre les digo, siempre tienen que tener en cuenta que a cualquier cosa le pueden mandar baciloscopía. Si ustedes sospechan que tienen tuberculosis meningia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué examen le hacemos? Una punción lumbar. Una punción lumbar. ¿Y qué examen le mandamos al líquido? Un cultivo. Una tensión de Nielsen. Un ADA. Una baciloscopía y un cultivo VAR y no VAR. Entonces, también le podemos mandar ADA. Nada más que recuerden que el ADA les pide una cantidad de CC y lo tienen que refrigerar, nomás lo toman. Y hay días que se procesan y hay días que no. Entonces, aquí creo que son martes y jueves, o no recuerdo si lunes y miércoles. Entonces, esas cosas son como las que hay que tener en cuenta. Con la prueba de la tuberculina yo les digo que no la usen porque, o sea, todos aquí en este país, los que hemos nacido aquí nos han puesto la vacuna de la BCG y la prueba de la tuberculina reacciona con todos los pacientes que le han cumplido BCG. Entonces, van a tener un montón de confusiones, aparte de que la gente no entiende cuándo leerla, si es lo rojo, si es lo indurado, si se la puse jueves y le cayó entonces las 72 horas el sábado, pues entonces ya no, hay que volvérsela a poner. Un montón de errores que he encontrado con eso. Y ahora tenemos un montonazo de pruebas moleculares que podemos utilizar. Entonces, yo sé que ustedes lo han leído, han visto y sobre todo las normas de TB, pero mundialmente, si ustedes me preguntan, mire doctor, y usted como neumólogo, ¿qué dice la prueba de tuberculina? Olvídense de esa babosada que no sirve para hacer diagnóstico. Entonces, eso no lo ocupen. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente pues y tengo dudas y todo, pues veo cómo le tomo biopsia del tejido que yo quiero. Si tengo dificultades, pues busco pruebas genéticas moleculares, porque no solo hay PCR-RT o sea, no solo hay GeneXpert, pues, no solo hay para eso, sino que hay un montón de pruebas ahora. Y hay un montón de laboratorios que ahora son súper baratas, ¿verdad? Hace un par de años, nosotros hacíamos una broncoscopía y las mandábamos a Estados Unidos. Pero ahora aquí vienen pacientes que tienen algún seguro y quieren hacer similar, lo mandamos pruebas genéticas moleculares ahí en Analiza y las mandan el martes y el jueves ya están aquí. Entonces, no es tan difícil. Y estas cosas nos pueden enredar. Porque, por ejemplo, si yo se la pongo a alguno de ustedes, lo único que hace la prueba de la tuberculina es decirnos que el paciente ha estado expuesto a ese antígeno. Y se imaginan ustedes zampados todo el día en el hospital.
viendo pacientes a diestra y siniestra. Eso es positivísimo que les va a salir. Y a lo mejor lo que tienen es un granuloma por un histoplasma. Entonces, por eso les digo yo que eso, por lo menos a mí, en términos personales, si me preguntan, no sirve para nada. Más que si ustedes quieren hacer estudios poblacionales o en niños, qué sé yo. Pero así en un adulto y que vamos a hacer diagnóstico, no sirve absolutamente para nada. Sigamos, jóvenes. Gracias. Bueno, continuando con lo que es la enfermedad de Pott, o también conocida como espondilitis tuberculosa. En esta, pues, hay que mencionar algo primeramente, que la enfermedad de Pott como tal es en sí como de las más frecuentes de los tipos de TB osteoarticular, que como su nombre lo dice, ese tipo de TB nos va a afectar lo que son huesos y articulaciones y nos va a causar como aproximadamente el 10% de los casos de TB extrapulmonar. Ahora, el tipo de articulaciones que se van a ver afectados en este tipo de TB, pues principalmente van a ser las que soportan mayor cantidad de peso en el cuerpo. A la cabeza, lo que es la columna vertebral, como en un 40%, segundo lugar, cadera y por último, rodilla. Entonces, ese tipo de TB nos puede afectar ya sea a personas adultas como también a niños. Sin embargo, van a tener ciertas diferencias, ya que en los niños se va a ver afectado principalmente lo que es la porción superior de la columna vertebral torácica y en los adultos va a ser la porción inferior de la columna torácica y la porción superior de la columna lumbar. Ahora, este tipo de TB lo que en sí, pues cómo se genera en sí el proceso de la enfermedad, es de que se va a propagar lo que son los cuerpos vertebrales. Y esto pues puede llegar a lo que es a generar inclusive un colapso del cuerpo vertebral que nos puede llevar a una cifosis. Ahora, para ese tipo de TB, el diagnóstico diferencial pues, puede ser principalmente por tumores y otras infecciones, como los, por ejemplo, la osteomielitis piógena, que esta, pues, en particular es una que afecta lo que son los discos vertebrales y puede producir lo que es una esclerosis. Y ahí, siguiente, por favor. Bueno, continuando con lo que es la meningitis tuberculosa o tuberculosis de la meninges en sí. Esta, pues, va a presentar aproximadamente el 5% de los casos de TB pulmonar. Es mucho más frecuente en niños pequeños, pero también nos puede llegar a afectar a adultos, en especial a los infectados por VIH. Este tipo de TB se va a deber a una diseminación hematógena de la TB pulmonar primaria y también puede ser debido a una rotura de un tubérculo subependimario que se puede como disociar a lo que es el espacio subaracnoideo. Principalmente en la clínica vamos a ver lo que es un paciente que se manifiesta con cefalea leve, cambios ligeros en el estado mental, también malestar general, anorexia, inclusive irritabilidad. Si no se como detecta a tiempo, esta pues puede generar lo que es inclusive un cuadro agudo de cefalea intensa, lo que es también confusión, letargo e inclusive alteración del sensorio y, como sabemos, rigidez en el cuello. Ahora, de forma típica, este tipo de TB pues, va a evolucionar en un lapso de 1 a 2 semanas y suele incluir parecias de los pares craneales, particularmente, ¿verdad?, lo que son los nervios oculares. La evolución definitiva de este tipo de TB pues, va a orientar principalmente el coma, hidrocefalia e hipertensión intracranial. Ahora, para el diagnóstico, como pues, ya lo habíamos mencionado y el doctor nos estaba ayudando, como base, pues la punción lumbar. Como siempre, la punción lumbar y pues a ese líquido cefalorraquídeo pues, se le manda lo que es el ADA y lo que es el par y el novar. Siguiente, por favor. Bueno, tuberculosis gastrointestinal o de tubo digestivo. Esta es es un tipo de TB extrapulmonar bien poco común, la verdad. Aproximadamente el 3.5% de los casos. Y van a participar de diversos procesos fisiopatológicos para ese tipo de TB, lo que es, por ejemplo, la dilución del esputo con diseminación directa,
También puede ser mediante una diseminación hematógena por consumo de leche de vacas pues enfermas, ¿verdad? Como lo tenemos como con la TB bovina o la Mycobacterium bovis. Y esto pues puede afectar a lo que es a cualquier zona pues, del aparato gastrointestinal, pero el ilion terminal y el ciego pues van a ser los sitios predominantes de esta enfermedad. Las manifestaciones clínicas a nivel del examen físico pues, pueden presentar el paciente lo que es dolor abdominal. El paciente puede tener lo que es una obstrucción, una toquesia, inclusive una masa palpable, pero esa puede ser hasta poco frecuente, ¿verdad? Pero sí se puede llegar a dar. Lo más común es, pues se encuentra también lo que es fiebre, pérdida de peso, anorexia e inclusive una diaforesia nocturna. Este tipo de TB se puede llegar a complicar y lo que es a recibir en lo que es una tuberculosis peritoneal o peritonitis tuberculosa. Esto se va a deber de que el microorganismo en sí se va a propagar de ganglios linfáticos rotos o inclusive de órganos intraabdominales debido a una siembra directa de bacilos tuberculosos. Y pues la peritonitis tuberculosa, la verdad, se va a llegar a sospechar si el paciente principalmente presenta lo que son dolores abdominales inespecíficos, fiebre y también ascitis. Siguiente, por favor. Tuberculosis pericárdica. Esta pues principalmente es causada por extensión directa desde ganglios linfáticos mediastínicos o inclusive de tipo iliar. O la literatura menciona que en un menor porcentaje también va a poder ser mediante a una propagación hematógena. Es principalmente una enfermedad también que se va a evidenciar más que todo en personas ancianas. Sin embargo, se presenta también a menudo en personas. Ni tanto, fíjate que nosotros una vez a un paciente, le tuvimos que hablar al torácico y lo operamos. Y inicialmente se le iba a hacer como solo una ventana, solo tratar de drenar el derrame. El problema era que el pericardio, ustedes saben de que la tuberculosis en donde sea, o sea, donde sea provoca una reacción inmunológica, que es lo que termina provocando esa grande fibrosis en los pulmones, por ejemplo, y así lo puede provocar en cualquier tejido, en el hueso, como vos hablaste del mal de Pot, en las vías urinarias, en donde sea, entonces en las meninges incluso. Entonces, fue un joven, se le alojó allí y el pericardio se le hizo como una carcasa dura. Entonces, al final no era tanto que se le estaba, que el líquido, pues, es decir, no era tanto el líquido lo que estaba comprometiendo la hemodinamia del paciente, sino que era que el pericardio se había hecho la parte de adelante una carcasa dura. Entonces, con el torácico se tuvo que remover todo eso, porque se le dio tratamiento, obviamente, ¿verdad? Ya se había hecho diagnóstico al hacerle una pericardiocentesis, pero no mejoraba. Entonces, en una de esas el paciente se puso delicado y se tuvo que intervenir quirúrgicamente. Pasó a sala y cuando se le hizo una tomografía torácica y se vio que estaba engrosado el pericardio. Entonces, se le tuvo que cortar todo eso y volar y volar. Lo que pasa es de que la tuberculosis, como yo siempre les digo, puede parecer cualquier vaina. Entonces, cualquier cosa puede parecer y ahí es donde nos confunde. ¿Cómo no nos va a confundir en menor manera? Que siempre la tengamos en la mente, ¿verdad? Que en cualquier lado nos puede dar. Entonces, siempre la tenemos que tener en la mente y si es así, pues enviar los exámenes pertinentes, como habíamos hablado, porque ahí, por ejemplo, le cortamos este pedazo, lo mandamos a la patóloga y en ese paciente sí, de una sola vez nos puso que todo el estudio era compatible con una tuberculosis del tejido pericárdico. Entonces, no es solo tanto sí es más frecuente, estoy de acuerdo, pero también puede ser en pacientes jóvenes, incluso inmunocompetentes. Dale, seguí. Gracias, doctor. Bueno, el comienzo de este tipo de TB puede ser, pues, principalmente subagudo, pero también se puede manifestar como forma aguda con fiebre.
dolor sordo retroesternal e inclusive a veces puede presentar lo que es evidencia de un frote pericárdico. En muchos casos, pues acaba lo que es, pues, complicándose lo que es un derrame que puede causar los síntomas de signos cardiovasculares de un tamponamiento cardíaco. Este tipo de TB, pues, sin tratamiento e inclusive a veces con tratamiento, pues puede llegar a ser letal y ocasionar lo que son complicaciones como pericarditis constrictiva crónica, con engrosamiento del pericardio, como le había mencionado el doctor, también fibrosis y en ocasiones inclusive puede llegar a lo que es ocasionar una calcificación pericárdica. Este tipo de calcificación en muchas ocasiones se puede llegar inclusive a detectar con lo que es una radiografía de tórax. Siguiente, por favor. Bueno, este tipo de tuberculosis, que es la tuberculosis miliar o diseminada, consiste en sí en una diseminación hematógena de los bacilos tuberculosos. Esta va a ser más frecuente en jóvenes, sin embargo también se puede presentar en cualquier edad y en pacientes VIH positivos. En los niños, pues suele deberse a una infección primaria reciente, pero en los adultos puede ser inclusive secundaria, tanto una infección reciente como una reactivación en sí de lo que es un foco de contaminación diseminado, o que pues puede ser también de periodo antiguo. Eso también se va a producir como lo que es una consecuencia de la erosión de un foco tuberculoso, de un vaso sanguíneo, y posteriormente se puede generar lo que es una diseminación por todo el organismo en forma de pequeños gránulos. Las manifestaciones clínicas pues pueden llegar a ser inespecíficas e inclusive pues, variadas, pero principalmente pues, podemos encontrar lo que es síntomas como fiebre, sudores nocturnos, anorexia, debilidad, pérdida de peso. A veces se puede encontrar lo que es tos u otros síntomas respiratorios cuando hay pues, participación pulmonar, ¿verdad? Y también pueden llegar inclusive a ver lo que son molestias abdominales. En la exploración física, en este tipo de pacientes, pues vamos a encontrar lo que es hepatomegalia, esplenomegalia e inclusive linfadenopatías. Y la literatura nos menciona que cuando hacemos lo que es un examen ocular, inclusive podemos llegar a identificar lo que son tubérculos en las coroides, que de hecho son signos patognomónicos de una TB biliar. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con los métodos diagnósticos. Entre los métodos diagnósticos vamos a tener en cuenta el cuadro clínico del paciente, los antecedentes, los bacteriológicos, radiológicos e inmunológicos. Siguiente, por favor. Bueno, como podemos observar, la radiografía de tórax está en póstero anterior. Vamos a observar lo que son consolidaciones parenquimatosas unifocales, aunque también podemos observar las multilobares. Puede observarse también lo que es afectarse principalmente lo que son lóbulos enteros, como en este caso podría verse el lóbulo medio. Dejen de decir lo que es y lo que son. Ni en singular ni en plural se los acepto. Tienen que concentrarse y quitarse esa maña. Ya les dije yo que voy a mandar a hacer una camisa que diga hashtag no más historias clínicas con lo que es. Dele, doctora. Bueno, en la tuberculosis miliar se observa lo que son pequeñas opacidades nodulares, que esas generalmente miden de 2 a 3 milímetros. También podemos observar lesiones de GOM. ¿En qué consisten las lesiones de GOM? Consisten en cicatrizaciones parenquimatosas que pueden estar calcificadas o no. Siguiente, por favor. La prueba de tuberculina, también llamada dímero proteico purificado. Prácticamente la podemos utilizar cuando los pacientes se encuentran en previo contacto, como lo había mencionado el doctor, con la TB pulmonar que bacteriológicamente están confirmados, también personas con VIH, en personas con inmunodeficiencia y también en personas que han estado previamente en hacinamientos como los que son los privados de libertad. Siguiente. La prueba de tuberculina se debe administrar a nivel subcutáneo lo que es 0.1 mililitro de derivado proteico purificado. Para la hora de la lectura, esa se va a dar a las 48 y 72 horas. Pero debemos medirlo a través de una regla corta, transparente, flexible y milimetrada.
se debe de tomar solo en cuenta lo que es la induración, no el eritema que se encuentra alrededor de este. Vamos a decir que es positivo cuando mide más de 10 milímetros. ¿Cuándo puede dar una falla en aplicación? Cuando es una dosis inadecuada, cuando está contaminado con bacterias o se ha sido expuesto previamente a la luz o al calor. Siguiente, por favor. La vaciloscopía. Es un método sencillo, barato, rápido y accesible, y también el que se utiliza con mayor frecuencia. Utiliza la técnica de Ziel-Nielsen, respuesta en 24 horas o menos. Puede hacer diagnósticos, ya sea una o más muestras. Las muestras se recolectan en 24 horas y eso se puede encontrar en el laboratorio de MinSal y no es un cultivo, sino que es, como ya les voy a explicar, que la muestra se debe tomar, anteriormente se tomaban 3 muestras. Ahora se ha notificado en los nuevos lineamientos que solamente se van a tomar 2. Al paciente debemos indicarle que tiene que tomar la muestra en una área libre, abierta y no en un lugar cerrado, como generalmente lo suelen hacer en el baño. Debemos indicarle al paciente que debe enjuagar su boca para poder evitar los restos de alimentos que vayan en esta muestra. Aparte de eso, debemos explicarle al paciente que debe de sacar todas las secreciones nasales para evitar que esto vaya como una muestra en lugar de la flema. Luego, explicarle paso a paso que debe de, primero, inspirar profundamente y lentamente, luego retener el aire por unos minutos en los pulmones y luego expectorar con fuerza lo que es la flema, depositándolo en un recipiente que debe tener listo y previamente hacerlo hasta que consiga tener los 5 mililitros. Luego se va a cerrar el recipiente evitando que no se contamine en la parte externa. Luego vamos a pedirle al paciente que lo lleve al establecimiento al cual va a asistir a la cita. Antes se dejaban 3, que era en el momento de la consulta, cuando iba a su casa y cuando tenía la siguiente cita, que era por la mañana. Ahora se ha evitado lo que es la muestra 2, que se tomaba antes en la casa. Siguiente, por favor. El informe de la vaciloscopía. En el informe de la vaciloscopía vamos a observar que negativo es cuando no se observa bar en 100 campos. Luego, de 1 a 9 bar en 100 campos es el número exacto de bacilos observados en 100 campos. Luego, de 0 a 1 bar en 100 campos indica una cruz. Cuando es de 1 a 10 bar, es en 50 campos indica 2 cruces. Y cuando es de 10 bar por campo, en 20 campos son 3 cruces. Siguiente, por favor. La prueba de Gene Expert. Es una técnica de PCR reacción en cadena de polimerasa, en tiempo real de técnica sencilla y reproducible. Además de detectar lo que es el ADN de la micobacteria tuberculosis, es capaz de detectar lo que es la mutación del gen RPO-B, demostrado de esa manera que si hay resistencia a la rifampicina. La ventaja de esta prueba es que se obtiene en un plazo corto, que es de 2 horas, y también se encuentra en los establecimientos del MinSal y en hospitales de tercer nivel. Siguiente, por favor. Antes de poder darle las indicaciones que deben seguir paso a paso, cuando ya tenemos la prueba, los resultados de la prueba, vamos a decir que este es positivo cuando nos indican en el equipo, el reporte del equipo, que Mycobacterium tuberculosis detectado sensible a rifampicina. O también puede presentarse como Mycobacterium tuberculosis detectado a resistencia de rifampicina detectada o indetectado. ¿Cuándo va a ser negativo? Cuando se reporta un Mycobacterium tuberculosis no detectado. La prueba se debe indicar en los siguientes casos. Cuando el paciente presenta VIH con signos o síntomas sugestivos a la TB, pacientes de TB pulmonar y sospecha de farmacoresistencia, pacientes en retratamiento, o sea, que ha vuelto a estar en el tratamiento que previamente pudo haberlo dejado, o que ha tenido una recaída previamente, personas
previamente que están ausentes o que no han tenido la libertad, o sea, como los prisioneros o incluso los migrantes. También los pacientes que son que han presentado que son multidrogoresistentes y sospecha de una TB extrapulmonar. ¿Cómo podemos obtener la muestra? La podemos obtener de varias formas. Puede ser por un esputo espontáneo, por esputo inducido, por un aspirado gástrico y también por una fibrobroncoscopía. Siguiente, por favor. El diagnóstico de ADA, según el año 2020. La prueba de adenosina debe indicarse en pacientes con tuberculosis extrapulmonares, como pueden ser los que ya mencionó nuestro compañero, que pleural, meningia, pericárdicas, peritoneal y también el líquido sinovial. Siguiente, por favor. Se necesita extraer 10 cc de líquido pleural, pericárdico y peritoneal y 3 cc de líquido cefalorraquídeo en un tubo de ensayo que se encuentre estéril y que no tenga anticoagulante. Eso debe ser guardado en la cadena de refrigeración que es de +2 a +8 Celsius. Llenar el formulario de solicitud que se encuentra en el anexo 17 de las guías del MinSal y no tomar ni enviar muestras que tengan hemorragias ni que se encuentren purulentas. Ya, siguiente. Ok, yo le voy a hablar acerca del tratamiento para la tuberculosis pulmonar. Antes de comenzar a hablar ya del tratamiento específico y de los lineamientos, hay que mencionar que el tratamiento tiene una serie de objetivos que trata de alcanzar, entre los que se encuentran curar al paciente con tuberculosis, disminuir la mortalidad, disminuir la transmisión de persona a persona, evitar la farmacoresistencia de la enfermedad, vigilar la adherencia al tratamiento y vigilar las reacciones adversas que pueda ocasionar cada uno de los lineamientos del tratamiento. Siguiente, por favor. Para comenzar, vamos a ver de que vamos a clasificar el tratamiento en categorías. Vamos a tener primero la primera categoría, que la vamos a subdividir en dos fases, que es la primera fase o intensiva y la segunda fase o de continuación. En esta categoría vamos a ver dos tipos de pacientes. El primero va a ser para casos nuevos de tuberculosis y el segundo para los pacientes que son casos nuevos de tuberculosis pero que poseen el virus de inmunodeficiencia humana y para las personas que son privadas de libertad. Para los casos nuevos de tuberculosis vamos a aplicar el tratamiento en la fase inicial o fase intensiva por 2 meses. En esta fase vamos a dar el tratamiento de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Los vamos a dar por 6 días de la semana, de lunes a sábado, descansando el domingo. Eso sería en la primera fase o intensiva, mientras que en la fase de continuación, para las personas que son casos nuevos de tuberculosis, vamos a dar por 4 meses, pero solo daríamos 2 medicamentos. El primero es la isoniazida y el segundo es la rifampicina. Los dos solo serían por 3 días. Se recomienda dar lunes, miércoles y viernes. Para los casos nuevos de tuberculosis, para personas con VIH y privados de libertad, se van a dar el mismo medicamento y el mismo plan que las personas que son casos nuevos de tuberculosis para la fase intensiva, que serían de duración de 2 meses, pero daríamos la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol igual 6 días de la semana. Pero cambiaríamos en la fase de continuación, porque en la fase de continuación daríamos la misma duración de 4 meses y los mismos 2 medicamentos que son la isoniazida y la rifampicina, pero aumentaríamos los días de 3 a 6, igual dándolo de lunes a sábado. Hay que tomar en cuenta también de que el número de dosis que se va a dar en la primera fase o intensiva son de 50 dosis y en la fase de continuación para las personas, ya sea para los casos nuevos de tuberculosis o para las personas que poseen VIH y privados de libertad, serían 50 dosis para la fase intensiva y en este caso para las personas privadas de libertad o con VIH serían 100 dosis. Siguiente, por favor. Luego tenemos a la categoría 2. En la categoría 2 los pacientes que vamos a tratar van a ser los casos con tuberculosis pulmonares o extrapulmonares que han recibido ya un tratamiento previo y a las personas que tienen tuberculosis pulmonar o extrapulmonar que han recibido tratamiento previo y tienen el virus de inmunodeficiencia humana o es un privado de libertad. Aquí vamos a ver que a diferencia de la categoría 1, vamos a dar 2 tipos de fases iniciales. La primera, en el caso de las personas con TB pulmonar
que han recibido tratamiento previo y las personas que han recibido tratamiento previo y tienen VIH o son privados de libertad, vamos a dar isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol y vamos a agregar, a diferencia de la anterior categoría, un nuevo medicamento que es la streptomicina. Este lo vamos a dar por 2 meses y con una continuidad de 6 días por semana. Y en la fase inicial 2 de los primeros pacientes vamos a dar isoniazida, rifampicina y etambutol 6 días a la semana por 1 mes, al igual que en los pacientes con tuberculosis pulmonar, con VIH o privados de libertad. Y luego tenemos la fase de continuación. Esta fase de continuación, a diferencia de la categoría 1, va a tener 1 mes más de duración. Es decir, que para las personas que no tienen VIH y no son privados de libertad, vamos a dar por 5 meses isoniazida, rifampicina y etambutol 3 veces a la semana, el lunes, miércoles y viernes. Y a la diferencia con los pacientes que sí tienen VIH y sí son privados de libertad, vamos a dar por 5 meses isoniazida, rifampicina y etambutol, pero 6 días a la semana. Siguiente, por favor. Vamos a tener aquí que la dosificación según el peso del paciente, vamos a tener para la primera fase o la fase intensiva que la frecuencia va a ser diario, exceptuando los domingos, como habíamos comentado antes, con una duración de 2 meses y en número de 50 dosis. Vamos a ver de que la isoniazida de 75 miligramos se da a razón de 4 a 6 miligramos por kilogramo por día. La rifampicina son de 8 a 12 miligramos por kilogramo por día. La piracinamida de 400 miligramos a razón de 20 a 30 miligramos por kilogramo al día. Y el etambutol de 275 miligramos se receta de 15 a 20 miligramos por kilogramo por día. Esto quiere decir que para una persona que tenga un peso corporal de 30 a 39 kilogramos, vamos a recetar 2 tabletas, de 40 a 54 kilogramos, 3 tabletas, de 55 a 70 kilogramos, 4 tabletas y de mayor a 70 kilogramos, 5 tabletas. Tenemos también la streptomicina, que a diferencia de los anteriores es aplicada de manera intramuscular. Lo tenemos en ampollas de 1 gramo intramuscular a razón de 12 a 18 miligramos por kilogramo por día, y vamos a ver que la dosis según su peso va a ser para una persona de 30 a 39 kilogramos 0.5 gramos, a una persona de 40 a 54 kilogramos 0.75 gramos, a una persona de 55 a 70 kilogramos 1 gramo y mayor a 70 kilogramos va a ser de 1 gramo. Y aquí tenemos que la fase intensiva 2 que estábamos mencionando anteriormente va a tener una duración solamente de 1 mes y un número de dosis de 25 dosis. Y aquí tenemos lo mismo de la isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol en la misma cantidad según la tabla anterior, que sería 2, 3, 4 y 5 tabletas dependiendo del peso del paciente. Siguiente. Bueno, continuando con la categoría 3. Esto se va a ver enfocado sobre todo en los pacientes menores de 10 años. Tanto, al igual que la categoría 1 y 2, también se va a diferenciar con los pacientes con VIH positivo. La dosis, bueno, el régimen terapéutico se va a interpretar como 2 meses, o sea, se va a dar el tratamiento durante 2 meses, 6 veces por 6 días a la semana. Esto, como decía el compañero, ¿verdad? Se va a descansar el domingo y se va a administrar la dosis de lunes a sábado. Y en la fase de continuación vamos a administrar la dosis durante 4 meses, 3 veces a la semana. Los fármacos que se van a utilizar en la fase de inicio son la isoniazida, la rifampicina y la piracinamida. Pero en la fase de continuación se va a quitar la piracinamina. La dosis, si quieres pasar. La dosis en la que se va a administrar en la categoría 3, primero hay que recordar, que estos fármacos se van a dar de forma no combinados, por lo tanto se van a administrar en tabletas separadas. La isoniazida tiene presentaciones de 10 miligramos a 300 miligramos en tabletas. Luego tenemos su dosis, va a ser de 10 miligramos por kilogramo día, con una dosis máxima de 100 miligramos. Para la primera fase, en la rifampicina, vamos a tener su presentación de 100 miligramos, con una dosis de 15 miligramos por kilogramo día, con dosis máxima de 600 miligramos.
La piracidamina se va a dar en tabletas de 500 miligramos con dosis de 30 miligramos por kilogramo al día, con una dosis máxima de 2 miligramos. En la fase de continuación, en la fase secundaria, se va a administrar la isoniazida en dosis de 20 miligramos por kilogramo día, con una dosis máxima de 900 miligramos. Y la rifampicina se va a dar en dosis de 20 miligramos por kilogramo día, con dosis máxima de 600 miligramos. Si querés, no sé si querés pasarla. Aquí está. Entonces tenemos las formas graves para el tratamiento de formas graves de tuberculosis en la niñez. Vamos a dar dosis 6 veces a la semana durante 2 meses, con un número de dosis de 50 dosis. En la fase de continuación se va a dar 3 veces por semana durante 7 meses. El número de dosis que se va a cumplir va a ser de 84 dosis. Aquí se va a agregar un fármaco más que va a ser la streptomicina en forma de ampolla, 1 gramo por intramuscular, con una dosis de 15 miligramos por kilogramo día. Bueno, ahora seguimos con el tratamiento en categoría 4. Aquí se va a centrar en la tuberculosis multidrogoresistente, que va a clasificarse en tratamiento estandarizado, en el cual se va a tratar consiste en patrón de resistencia nacional confirmado. Aquí se va a administrar durante 6 meses ketamicina, levofloxacina, etionamida, etambutol y piracinamina, continuando con 18 meses con levofloxacina, etionamina y etambutol. Luego tenemos el tratamiento individualizado, que va a tratarse durante 6 meses con ketamicina, levofloxacina. En este va a estar basada en las pruebas de la sensibilidad según el paciente. Entonces tenemos la ketamicina, levofloxacina y etionaminas, la cicloserina y el ácido paraminoacetilsalicílico. Y posteriormente se va a administrar durante 18 meses con levofloxacina, etionamina y cicloserina. En esto va a ser utilizados para cepas que son resistentes a etambutol. Luego tenemos el tratamiento empírico, el cual va a estar basado según el caso del índice de contacto. O sea, aquí tenemos los mecanismos por los cuales se va a utilizar el tratamiento a tuberculosis resistente. Esto se divide en 5 grupos. Los medicamentos de primera línea ya conocidos que son sensibles para tuberculosis. Luego tenemos los de segunda línea que son inyectables, recordando que la streptomicina es uno de primera línea, pero se puede administrar de manera inyectable. En el caso de tuberculosis multidrogoresistente no se va a implementar, aunque muestre sensibilidad. La cepa muestre sensibilidad. Tenemos que en el tratamiento de tuberculosis multidrogoresistente se debe administrar un aminoglucósido inyectable por un tiempo prolongado, alrededor de 6 meses. También se deben administrar quinolonas, como la levofloxacina y migofloxacina. Estos causan menos efectos secundarios que los medicamentos convencionales. Luego tenemos los medicamentos de segunda línea, ya mencionábamos el ácido paraminosalicílico, etionamina y la cicloserina. También se pueden administrar otras drogas para complementar las 5 drogas del esquema, en caso que haya resistencia a las anteriores. Entre ellas está la clofamicina, el ácido, la amoxicilina más ácido clavulánico y la claritromicina. O sea, bueno, en el tratado se hace bastante énfasis en la manera de tener en control al paciente debido a los efectos secundarios de los fármacos, que sabemos que son muy hepatotóxicos y nefrotóxicos. Por lo tanto, se va a dar unas indicaciones para el manejo de
tuberculosis, de manera resumida, se debe de ingresar el paciente al hospital neumológico Saldaña o al hospital policlínico de los Parentes Renderos, si es un paciente del Instituto de Seguro Social. Ahí en el hospital le van a cumplir el tratamiento con categoría 4 y se va a esperar a que el paciente muestre una vaciloscopía que se tenga negativo de vaciloscopía durante 2 veces continuas. Entonces hasta ese entonces se va a poder dar el alta al paciente y se va a continuar el tratamiento de manera ambulatoria. También hace referencia a que debe darse una estricta vigilancia a la administración del tratamiento y a los posibles efectos secundarios del medicamento. Por lo tanto, personal médico de la unidad de salud familiar o de la unidad médica del Instituto de Seguro Social o en pacientes que sean privados de libertad, debe tener una persona a cargo que lo estén vigilando, tanto en la administración como en la observación de los efectos secundarios. De manera resumida, ¿no? Todo. Pasada. Pasada. Bueno, antes de continuar con los efectos adversos, quizás mencionar que un paciente se considera curado al posterior, se tiene que mantener en tratamiento durante 2 años, creo, no creo recordar, y se considera curado cuando se muestra 5 cultivos negativos en el último año o que muestre 3 cultivos negativos en el último trimestre del año. Y continuaríamos con los efectos adversos. Bueno, ahora que mis compañeros ya mencionaron cuáles son los fármacos antituberculosos, vamos a ver cuáles son los efectos adversos de cada uno de ellos. Iniciando con la isoniazida, que como lo mencionaron, tiene una hepatotoxicidad y también pueden haber concentraciones séricas elevadas de aspartato y de alanina transaminasa. Pero estos niveles de las enzimas suelen normalizarse sin que se suspenda el tratamiento. También surge una hepatopatía grave, pero es rara en los individuos menores de 20 años, pero esta incidencia se va aumentando de forma gradual con la edad. También puede presentar una hipersensibilidad y reacciones hematológicas, y durante el tratamiento también a veces surge una vasculitis asociada a anticuerpos antinucleares, pero esta desaparece una vez que el tratamiento es suspendido. También se ha asociado a manifestaciones artríticas como la dorsalgia y la artralgia de las rodillas, del codo y de las muñecas. Y otra reacción adversa que aparece son las serostomías, acúpenos, la retención urinaria, las molestias epigástricas y la methemoglobinemia. En la rifampicina en general esta es bien tolerada, pero con dosis habituales, menos del 4% de los individuos va a presentar reacciones adversas. Pero estas son las más frecuentes, va a ser erupción, fiebre, náuseas y vómito, aunque también puede haber hepatitis, insuficiencia hepática, trastornos gastrointestinales, una nefritis intersticial, necrosis tubular aguda, trombocitopenia, anemia hemolítica y choque. Y en contadas ocasiones también puede haber hemólisis, hemoglobinemia, hematuria, disfunción e insuficiencia renal aguda. Y esto se va a deber a reacciones de hipersensibilidad. En la piracinamida, el efecto adverso más grave es la hepatopatía, que se presenta con una dosis de 40 a 50 miligramos por kilogramo de peso en el 15% de los pacientes. También puede haber ictericia y muerte por necrosis hepática, pero esto solo es en ocasiones excepcionales. Pero esos efectos se miraba cuando se administraba piracinamida por un tiempo más prolongado que lo que se administra ahora, que son 2 meses. Y es importante también hacer estudios de función hepática a todos los enfermos antes de administrar este medicamento
y también se deben repetir en intervalos frecuentes durante el tratamiento, ya que si se ven signos de un daño hepático intenso, se debe interrumpir el tratamiento. También la piracinamida inhibe la excreción de uratos, entonces va a surgir una hiperuricemia en casi todos los enfermos. Y esto a veces también puede originar episodios agudos de gota. Y otros efectos secundarios que también se han observado son las artralgias, las anorexias, náuseas, vómito, disuria, malestar general y fiebre. Pásalo, por favor. En cuanto al etambutol, este tiene muy pocas reacciones adversas graves. Y los pacientes que reciben dosis diarias de 15 miligramos de etambutol por kilogramo de peso, normalmente sufren una disfunción de la agudeza visual, un exantema y fiebre medicamentosa. Otros efectos que también se han observado son el dolor articular, los trastornos gastrointestinales, dolor abdominal, malestar general, cefalea, mareos, confusión mental y en pocas ocasiones también alucinaciones. También pocas veces aparece una insensibilidad y un hormigueo de los dedos de las manos por una neuritis periférica. Pero el efecto secundario más importante del etambutol es la neuritis óptica, que ocasiona una disminución de la agudeza visual y también una pérdida en la capacidad para diferenciar entre el color rojo y el verde. Y esta incidencia es proporcional a la dosis del etambutol. En cuanto a la streptomicina, su reacción adversa más frecuente es la disfunción del nervio óptico, lo que comprende un escotoma, y eso se va a manifestar porque hay un crecimiento del punto ciego. Y la manifestación menos frecuente es una neuritis periférica, y eso se debe a la inyección accidental de un nervio durante el curso del tratamiento parenteral o a la toxicidad que afecta a los nervios distantes del sitio que administran el antibiótico. En la kanamicina, las reacciones adversas más frecuentes es una ototoxicidad coclear y vestibular, neuritis periférica y una nefrotoxicidad, que esto se va a manifestar con náuseas, sed, vómito y anorexia. Y los poco frecuentes son las reacciones de hipersensibilidad, que le va a dar comezón, enrojecimiento de la piel, erupción cutánea y edema. Pásalo, por favor. En la levofloxacina, los más frecuentes son náusea, vómito, diarrea, estreñimiento, acidez, picazón vaginal o secreción vaginal. Y poco frecuentes van a ser la urticaria, la picazón, una descamación o ampollas de la piel, también puede haber fiebre. En cuanto a la etianamida, cerca del 50% de los enfermos no soporta o no tolera una dosis que sea mayor a 500 miligramos porque aparecen malestares gastrointestinales como náuseas, vómito, anorexia, una irritación gástrica. Y aquí también son frecuentes las hipotensión postural grave, también una depresión mental, la somnolencia y la astenia. Y en algunas ocasiones aparecen convulsiones y neuropatías periféricas. También se observan reacciones atribuibles al sistema nervioso, que puede ser visión borrosa, diplopía, parestesia, cefalalgias, inquietud y temblores. En la cicloserina, estos son síntomas sobre todo neuropsiquiátricos y son muy frecuentes y aparecen en el 50% de todos los pacientes que reciben 1 gramo al día. Y es por esto que se le apoda la psicoserina. Y los síntomas van a variar desde una cefalea y una somnolencia hasta síntomas como convulsiones, psicosis profunda e incluso una idea suicida. Y cuando se dan dosis altas de cicloserina o la ingesta simultánea con alcohol, esto aumenta el riesgo de que surjan convulsiones. En cuanto al ácido paraminosalicílico, aquí predominan los problemas gastrointestinales y a menudo menoscaban el cumplimiento terapéutico. También pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad que aparecen entre el 5 y el 10% de los enfermos que se van a manifestar, como eosinofilia, fiebre, erupciones cutáneas. Entonces, como ya sabemos cuáles son las reacciones adversas, el procedimiento para el manejo va a ser primero que tenemos que evaluar la severidad de las reacciones adversas y
identificar si se debe a la dosificación y de ser así, entonces se debe hacer el ajuste necesario. También se tiene que evaluar la suspensión de todos los medicamentos o solo del fármaco que nosotros sospechemos que es el causante de la reacción adversa y ver si se va a suspender de forma gradual o definitiva. También se tiene que identificar si la reacción adversa es leve o grave, porque de eso va a depender cómo se va a tratar. Si es una reacción adversa leve, entonces puede tratarse en el primer nivel de atención y con un ajuste de la dosis en el rango mínimo de acuerdo al peso del paciente. Pero si es una reacción adversa grave, se debe suspender de inmediato el tratamiento y referirlo urgentemente a un hospital de segundo o de tercer nivel, porque aquí ya puede estar en peligro la vida del paciente. Siguiente, por favor. Bueno, comenzando con los casos clínicos. Siguiente, por favor. Primero tenemos el primer paciente con consulta por la fiebre. Es un paciente masculino de 25 años con historia de 2 semanas de fiebre no cuantificada. Todos los días a predominio nocturno, tos productiva con flemas de color amarillo y dificultad para respirar, al igual que presenta odinofagia. Refiere que al inicio de los síntomas notó un aumento del tamaño de la rodilla izquierda y también un nódulo en la región mamaria derecha, el cual se presenta dolor a la palpación. Se automedicó con acetaminofén, 2 tabletas al día vía oral, mucobroxol y remedios caseros. Hace un día refiere debilitamiento, sudoración nocturna y exacerbación de los síntomas antes mencionados, especialmente la fiebre, por lo cual decide consultar a este centro hospitalario. Niega rinorrea, cefalea, también mialgias y artralgias, hemoptisis y otras sintomatologías. Siguiente, por favor. En los antecedentes del paciente, tiene 2 meses, 2 meses antes de su ingreso sufrió una caída de propia altura con esguince de tobillo grado 1 que fue tratado en un CSF. También es tabaquista de hace 2 años, 4 cigarrillos por día con índice tabáquico de 0.4. No es hipertenso, no tiene diabetes mellitus, no tiene alergias conocidas a medicamentos, ni antecedentes alérgicos, ni tampoco es etilista. En sus signos vitales encontramos tensión arterial de 110/80, frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 23 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno de 95%, temperatura de 38.9, peso 75 kilogramos con altura de 168 centímetros. Siguiente, por favor. Al examen físico, nos vamos a centrar en tórax y en extremidades, porque lo demás está normal. En tórax hay una masa localizada en la pared torácica anterior derecha de 10 centímetros de diámetro a nivel submamario. Es fluctuante y dolorosa la palpación. Tiene murmullo vesicular abolido y también crepitantes en la base del hemitórax derecho. Y en las extremidades tenemos un aumento del volumen y flegosis en rodilla izquierda, dolor a la palpación y las demás extremidades están normales. Siguiente, por favor. En los exámenes de gabinete se le hizo un recuento sanguíneo y salió normal, solo la línea roja se evaluó, la línea blanca no. Se le hizo prueba de ELISA VIH que salió negativa, muestra de esputo y líquido sinovial de rodilla derecha, y también se extrajo secreción del absceso cutáneo en el tórax, y estos revelaron presencia de bacilos alcoholácidos resistentes con 3 cruces. Y en la prueba GenExpert confirmó Mycobacterium tuberculosis sensible a la rifampicina. También se le hizo otros exámenes, en este caso radiografía, en donde mostró como resultados radiopacidad basal derecha con senos obturados, y también se le realizó una tomografía de tórax. En esta se reveló una masa localizada en la pared torácica anterior derecha, comunicándose con el espacio pleural derecho, donde se evidencia una efusión pleural. En la siguiente diapo se muestra la radiografía y la tomografía.
Ahí se ven los hallazgos antes descritos. Se ve una radiopacidad a nivel del pulmón derecho y también se ve un infiltrado en la tomografía, posiblemente un empiema. Siguiente, por favor. La impresión diagnóstica sería una tuberculosis diseminada, además de presentar empiema como una complicación. El tratamiento a seguir es con el esquema 1, fase 1 antituberculosis, que sería isoniazida 300 miligramos por día, rifampicina 600 miligramos por día, piracinamida 1500 miligramos y etambutol 1200 miligramos. Todo esto durante un periodo de 6 meses, divididos en 2 meses de tratamiento intensivo con 4 meses de seguimiento. Y esta tomografía se muestra a los 5 meses siguiendo el tratamiento antes descrito, donde como se puede observar aquí, ya hay una desaparición del empiema, que era la complicación. Siguiente, por favor. Como otro caso, tenemos un paciente joven de 33 años de edad, sin antecedentes médicos de interés, no fumadora y que trabaja como administrativa en el Hospital Saldaña. Refiere fiebre cuantificada de 38.5 más malestar general, tos escasa y mialgias, tratándose como un cuadro pseudogripal con antitérmicos y reposo en domicilio hasta mejoría. Una semana después, y ya incorporada en el trabajo, presentó esputo hemoptoico, por lo que inició el estudio con analítica, radiografía de tórax y mantos. Siguiente, por favor. En la exploración se ve un buen estado general, no impresiona de enfermedad. La talla es de 1.67 metros, el peso de 62 kilogramos, un índice de masa corporal de 22.23 y una buena coloración de la piel y las mucosas, la saturación entre 97 y 98% y la frecuencia cardíaca de 84 latidos por minuto. No focalidad neurológica y no adenopatías cervicales, no se palpa bocio y en el aparato cardiovascular lo que encontramos son tonos rítmicos, no soplos, hipoventilación en base pulmonar derecha y crepitantes finos. El resto de la exploración por órganos y aparatos sin datos de interés. Siguiente, por favor. En el caso de las pruebas complementarias, en el caso de los leucocitos, tenemos de 5.110, los neutrófilos en un 40%, los linfocitos en un 30%, los hematíes en 4.750 millones, la hemoglobina de 14.3, hematócrito de 41.8 y el volumen corpuscular medio de 8 y la velocidad de cimentación glomerular de 19. La PCR observamos que tiene 2 y la lectura del mantos o la prueba de tuberculina la vemos que tiene 18 milímetros a las 72 horas. Y la radiografía de tórax observamos nódulos en lo que es en la parte superior pulmonar y un agrupamiento broncovascular para cardíaco derecho. Ante la clínica que presenta la paciente, el resultado de mantos es positivo y la radiografía de tórax es que la tuberculosis se va a derivar al hospital para continuar el estudio de la sospecha de tuberculosis pulmonar. Siguiente, por favor. Ya estando la paciente ingresada, se complementó el estudio con una TAP torácica y una vaciloscopía. Y el informe del TAP dio que en el lóbulo superior derecho se observó múltiples opacidades nodulares intralobulares, más un engrosamiento intersticial intralobular e imágenes de árbol en brote, bronquiolos terminales ocupados por moco, pus o sangre. También vemos una pequeña área teletásica de morfomología triangular en cemento medio del lóbulo medio y sin evidenciarse causa obstructiva. Y como también se le hizo una vaciloscopía, dio positiva porque se presentó de 1 a 9 bar de por 10 campos. Siguiente, por favor, y eso es lo que observamos en el tórax, lo que son los nódulos en el lóbulo pulmonar superior derecho más el agrupamiento broncovascular para cardíaco derecho. Hasta ahí sería. Bueno, en conclusiones tenemos que es importante destacar que en El Salvador la tuberculosis aún representa una amenaza para la población en general y principalmente para los que muestran factores de vulnerabilidad. Estos son las personas que viven con VIH,
extremos de la vida quienes viven en municipalidades de alto riesgo y particularmente la población privada de libertad. Sin embargo, también hay que destacar que el país tiene una de las tasas de fatalidad de tuberculosis más baja de la región. De igual manera, las manifestaciones clínicas de la tuberculosis son muy variables, que puede ser como pérdida de peso, astenia, anorexia, febrícula, con predominio vespertino y sudoración nocturna. También tenemos que la tuberculosis se divide en pulmonar y extrapulmonar. La pulmonar a su vez se divide en primaria y la extrapulmonar es a donde es por una infección de micobacterias que afecta a cualquier otro órgano. Y por último tenemos que el tratamiento de la tuberculosis, tanto pulmonar como extrapulmonar, tiene que iniciarse inmediatamente y no más después de 5 días después de confirmar el diagnóstico, y que debe de cumplir diferentes objetivos, como el de curar al paciente, disminuir la morbilidad, evitar la recaída y disminuir la transmisión de tuberculosis a otras personas y evitar la farmacoresistencia. Gracias. Hola. Sí, doctor, se lo escucha. Hola, perdonen que perdí la conexión ahí en las conclusiones. Vaya, como dijo su compañera ahorita en las conclusiones, El Salvador, creo que una de las cosas que podemos tener como punto positivo es que seguimos siendo ejemplo en el combate, en la lucha contra la tuberculosis. Nosotros, ya saben ustedes, la calidad del sistema de salud que tenemos. Sin embargo, la forma en la que se ha desarrollado el programa nacional de tuberculosis, pues no está del todo mal planteado. Hay algunas cosas que a muchos nos queda un sinsabor, como por ejemplo eso de que las normas no se actualizan con frecuencia, porque más bien los médicos encargados de esto, pues no son que están permanentemente trabajando en el ministerio, sino que lo que se hace es como una colaboración, es decir, como más que nada como por buena onda de querer hacer las cosas, pero no es que haya un departamento de investigación. Ustedes saben de que eso prácticamente ni existe aquí. Ahora en el INS se está tratando de desarrollar eso, pero todavía no se ha logrado concretar bien. Pero como les digo, seguimos siendo un buen ejemplo, ¿verdad? De cómo se está realizando el plan de cazar pacientes. La cuestión de diagnóstico ha mejorado muchísimo. Antes las pruebas de GeneXpert, gracias al fondo de la Unión contra la lucha contra la tuberculosis, que es un fondo mundial. Tampoco crean que han sido ni los gobiernos anteriores, ni los de los últimos, ni los de este marihuanero que tenemos de presidente, son los que han hecho esos logros, sino que son fondos externos que han permitido que se haga compra de equipo y que se haga mejoras en el combate a la lucha contra la... Lo de la radiografía que les dije, ¿no? Unas lesiones en los lóbulos superiores. Ustedes saben que cuando nosotros tomamos una radiografía posterior o anterior,
los lóbulos superiores se ven, la parte de arriba, más que nada, se ven contrapuestas por las sombras de las clavículas. Entonces, para evitar esto, existe una proyección que se llama lordótica, en donde el paciente se pone bien, no de espaldas, como usualmente lo hacemos aquí abrazando el chasis, sino que el paciente se pone de frente hacia el haz de luz y lo que hace es que tira un haz de luz debajo de la sombra de las clavículas. Entonces, de esa manera permite que nosotros visualicemos bien las clavículas. Yo digo que sí. De que nosotros visualicemos bien las clavículas y eso nos permite poder diferenciar bien el tejido pulmonar de los vértices. Entonces, esa proyección es importante. Además, ustedes saben de que ya tenemos también otros métodos como la tomografía, que nos permite una tomografía de alta resolución sin ponerle material de contraste, nos permite tener una adecuada visualización del tejido pulmonar. Y pues además, los otros métodos que les dije de estudio del esputo, de estudio de los líquidos, que ya son pruebas moleculares más precisas, pero que también nos permiten esclarecer un poco más el panorama. Vieron ustedes en el caso clínico que ahí que la induración y que no sé qué, pero no siempre es así. Entonces, por eso es de que yo les desaconsejo la prueba de la tuberculina, sobre todo porque es una prueba sumamente inespecífica, no como las pruebas moleculares que ya contamos en el país. Y además tenemos estudios de imágenes que, bueno, ahora están más accesibles, ¿verdad? Antes era difícil realizar una tomografía o qué sé yo, otro estudio, pero ahora es mucho más fácil. Entonces hay que tener en cuenta todas esas cosas, los tratamientos individualizados también para la tuberculosis que habló su compañero. Recuerden que no solo en los tratamientos individualizados, no los interrumpí porque quería que siguiera el hilo de las categorías 3 y 4. En los tratamientos individualizados también existen combinaciones de dos antituberculosos. Entonces eso nos permite, por ejemplo, dejo 4 tabletas o por decirles, dejo 3 tabletas de combinados de 4 drogas. Entonces en esas 3 voy a tener isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y dejo 2 tabletas de combinados de 2 drogas. Entonces ahí lo que estoy haciendo es incrementar la dosis de la isoniazida y la rifampicina, porque si lo hacemos, como dijo su compañero, con las pastillitas individuales, vamos a terminar de darle un cachimbo de tabletas al paciente. Y recuerden que uno de los pilares de la tuberculosis es evitar la resistencia. Por eso es de que incluso se hizo ley de la República, de que el paciente puede ir, lo puede ir a buscar el promotor de salud para exigirle que se tome los medicamentos. Y por eso es que se llama tratamiento ambulatorio estrictamente supervisado en boca. Es decir, que el promotor o la enfermera o cualquiera del programa tiene que ver que se lo trague. No es de que, mire, aquí están las pastillas, aquí se las dejo y ya me voy. Bueno, pues nada, más que nada eso era lo que quería agregarles. El seminario estuvo